Quisiera en esta noche aprovechar estos momentos para hablarle de algo muy maravilloso que son las promesas de Dios. El título que tenemos aquí es Las grandes promesas de Dios. Y para eso tomamos un versículo que está en segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y del versículo 20. Un versículo que dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Amén. Quisiera en este momento, es un momento bastante tenso. No quisiera ni tocar este tema porque nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Pero bueno, no podemos evitarlo porque es el momento más difícil que se ha vivido en la historia de la humanidad, donde todo el mundo ha terminado afectado a través de este mal que ha venido llamado coronavirus. Sentimos tristeza porque son muchas las personas que han fallecido, algunos están contaminados y el mundo está en una consternación, una preocupación. La tendencia es que aumenta el número de contaminados. En fin, en este momento el mundo entero está en una expectativa. Todas las cosas han cambiado. Hay un ambiente muy pesado. Mas yo quisiera en esta noche decirle algo muy maravilloso. He estado meditando en la palabra. Estos momentos lo ayudan a uno a meterse en Dios, a meditar en la palabra y hacerle preguntas a Dios el porqué de las cosas. A veces encontramos respuestas en la palabra y algunos no encuentran respuesta alguna. Y bueno, yo creo que es natural que como seres humanos nos preocupe. Lo que sí quiero decirle, amados hermanos y amigos en diferentes lugares del mundo, de aquí de San Juan, de La Guajira, los que me escuchan, es el momento de confiar en ese Dios de promesa. Hay un texto en la palabra del Señor que es muy conocido por todos nosotros y me gustaría leerlo. Si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leerlo en el libro de Números. Número en el capítulo 23 y versículo 19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Bendito el nombre del Señor. He recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. Amén. ¡Qué maravilla!
poder confiar en ese Dios de promesa. Aquí muy explícitamente está diciendo el escritor que Él no es hombre para que mienta. Es uno de los puntos más importantes. Es que muchas veces los humanos hacemos promesa y no cumplimos. Eso es verdad. Hemos tenido las experiencias de grandes hombres en el área de la política. En tiempos de elecciones se promete mucho y se cumple poco. Y muchas veces quedamos defraudados, tristes, decepcionados porque nos han fallado. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo, Él no es hombre para que mienta. O sea que todo lo que Él dice es verdad, porque Él mismo es la verdad. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es verdad que a veces el hombre promete algo y se arrepiente después de haberlo prometido. Pero el Dios que nosotros tenemos no se arrepiente de las promesas que Él nos ha hecho. ¿Acaso promete y no cumple? Es una pregunta. En estos momentos, a estas alturas de la vida, de la historia de la humanidad, ¿habrá algo que Dios ha prometido y no ha cumplido? Si nos pusiéramos a averiguar, Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis, las cosas, la historia del hombre, Dios siempre ha prometido y siempre ha cumplido. Hasta este momento, Dios no ha mentido. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y lo que falta se cumplirá. Bendito el nombre del Señor. Así que las promesas de Dios, toda promesa pasa por la prueba del tiempo. Toda promesa pasa por la prueba del tiempo. Puede pasar mucho tiempo, puede pasar corto tiempo, en fin, aunque el tiempo pase, la promesa de Dios se cumple. Quisiera en esta noche decirles cuáles promesas tenemos de parte de Dios. Yo estaba buscando en la palabra del Señor de cosas que Él haya prometido, y encontramos en la palabra del Señor que se han cumplido. Miremos aquí siete promesas. Es verdad que no nos alcanzaría el tiempo para decir todas las promesas que Dios ha hecho y ha cumplido. Pero vamos a mirar que Dios, en primer lugar, nos prometió salvación. Amén. Esa promesa está vigente. Esa promesa es real. Yo quisiera invitarlo a dar lectura entonces en el Salmo 3. Vamos a leer Salmo 3 y vamos a leer en el versículo 8. Dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esa promesa de salvación Dios la había hecho desde el principio. Es verdad que esa promesa de salvación se cumple en Cristo Jesús. Él nos salvó de la maldición, del pecado y de la muerte. Esa salvación se la debemos al Señor Jesucristo. Nos salvó a través de su muerte en la cruz del Calvario y nos prometió llevarnos a un lugar
maravilloso. Nos salvó de la maldición del pecado y de la muerte. Por esto esta promesa de salvación tenemos que tenerla muy bien presente en nuestras vidas. Todo cristiano, todo creyente que ha creído en las promesas de Dios, debemos creer en esta promesa de que Él nos ha salvado y somos salvos a través de la sangre del Señor Jesucristo, de ese sacrificio en el Calvario. Así que, amados hermanos, no tenemos por qué estar nerviosos, no tenemos por qué estar asustados, porque nosotros tenemos una salvación segura, porque el que nos prometió es verdadero y cumple su promesa. Puede ser entonces que de pronto este cuerpo esté sujeto a la muerte física, a enfermarse, pero tenemos una salvación eterna en los cielos. Dios nos ha prometido vida eterna. Y entonces esa promesa de salvación es la que nos fortalece, la que nos anima y nos hace estar confiados que aunque vengan dificultades, aunque vengan plagas, aunque vengan momentos difíciles, nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran entonces de sentirse que son salvos? Que el Señor ya efectuó la obra de la salvación. Ese es un motivo de alegría y de gozo y de regocijo. Y no debemos estar preocupados por lo que vendrá o por el futuro que le espera a la humanidad. Segunda promesa. La segunda promesa que de Dios es la cura. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice allá en el libro de Isaías, capítulo 53, y del versículo 4 y 5 en adelante. No sé si usted quiere leerla, pero vamos a leerla. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 53 y el versículo 4, dice de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos. Esa es una palabra ya realizada, es una acción ya hecha. Fuimos nosotros curados. Esta palabra de salvación, esa palabra de cura. Así que no podemos tener temor tampoco de ninguna enfermedad, de ninguna peste o de ningún virus o ninguna bacteria, porque la cura la tenemos segura en Cristo Jesús. Él no solamente llevó nuestros pecados allá en la cruz, sino que también llevó todas nuestras enfermedades. Así que en esta noche, si alguno se encuentra enfermo, puede decir con toda seguridad y con toda libertad que su enfermedad no tiene poder y dominio sobre usted. Desautorícela hoy en el nombre del Señor, porque el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. No estéis preocupados, no estéis asustados. Hay que confiar en la promesa de Dios. Esa es la bendición, que tenemos un Dios de promesa. Y de una de las promesas es que Él nos ha sanado.
He ahí que el Señor Jesucristo, en su ministerio, todos los que venían a Él eran sanos. Todos los que creían en Él recibían cura, sanidad. Pero tenemos otra promesa, y esa es promesa de poder. Dios nos ha revestido de autoridad, de poder. Les estaba predicando hace unos días a todos nuestros hermanos a través de estos medios sobre lo que dice el Señor Jesús allá en el libro de Mateos, cuando dice que las puertas del infierno no prevalecen contra su amada iglesia. Amén. Dios nos ha prometido, nos ha dotado de poderes, nos ha dado la unción. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos que en el día de Pentecostés se derramó el poder del Espíritu Santo y todos fueron llenos y hablaban en otras lenguas. El Señor estaba revistiendo de poder, de autoridad a todos los que estaban ahí. Es una promesa. Dios nos ha prometido llenarnos de su Espíritu. Es la promesa del Espíritu Santo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento: y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. De ahí en adelante que los discípulos, los que creyeron, los que recibieron esa vestidura, ese poder, salían y reprendían las tinieblas, las fuerzas del mal, reprendían espíritus, sanaban enfermos, levantaban paralíticos, acontecían grandes milagros, porque Dios no nos ha dejado indefensos. Eso es verdad en esta promesa, que Él nos ha dado de su Espíritu como armas. Y les estaba diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. He ahí, amados hermanos, que en esta noche quiero decirte que la iglesia está revestida de poder. La iglesia está revestida del poder del Espíritu Santo, ese poder que Dios nos prometió y lo cumplió hasta este momento. La otra promesa es promesa de victoria. Nosotros podemos decir que somos victoriosos en Cristo Jesús. Esa victoria que Él obtuvo allá en el madero es nuestra victoria. Allá en el libro de Primera de Corintios 15, si tú quieres vamos a leerla, un versículo muy bien conocido por todos. En el versículo 57 dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravillosa palabra. Bendito el nombre del Señor. Esa palabra de victoria, esa promesa de victoria. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la victoria asegurada. ¿Y qué es la victoria? Es verdad que cuando se enfrentan una batalla, una guerra, el que vence es el más poderoso y es el que tiene la victoria. Cristo venció y fue victorioso. Y a través de esa victoria sobre el mal, sobre todas las cosas, también nos ha dado esa victoria. Así que somos victoriosos en Cristo Jesús.
Y estoy seguro, lo puedo decir en el nombre del Señor, amados hermanos, que todas estas cosas que vienen, estos ataques, estas fuerzas contrarias de enfermedades, de dificultades, vamos a salir adelante, vamos a obtener la victoria sobre todas estas cosas. Pablo lo dice: antes sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tenemos la victoria en Cristo Jesús. La otra promesa de Dios es la promesa de la provisión. Amén. La provisión. Ahí en el Salmo capítulo 23 es un salmo donde Dios describe, el escritor, el salmista David conocía muy bien lo que es el trabajo del pastoreo. ¿Cuál es la función de un pastor con sus ovejas? Entonces, Dios lo inspira para escribir este salmo, y que hasta este momento, gracias a Dios, tenemos esa escritura que nos ayuda en momentos de dificultades. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos pastoreará. Junto a aguas de reposo nos hará descansar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estamos caminando en este valle. En este momento vamos caminando en el valle de sombra de muerte. Hay una cantidad de miles de muertos en todo el mundo por un ataque viral. Pero aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, el Señor nos guarda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré seguro, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. He ahí maravilloso este salmo, que a pesar que vamos caminando en un valle de sombra, vemos caer uno, vemos caer el otro al frente. Por todas partes hay gente falleciendo, muriendo por el impacto del coronavirus. Pero tenemos al Señor que nos infunde aliento, que nos da esa esperanza, ese descanso. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno, porque Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Creo que todos lo creemos. Y no solamente lo creemos, sino que lo hemos experimentado. Ese pastor está con nosotros. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Aquí tenemos ese pastor, ese Dios de provisión, que aunque estemos en crisis económicas y aunque andemos en dificultades, Él está con nosotros, proveyéndonos lo necesario. La otra promesa es la promesa de protección. Él es el que nos protege. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. La protección de Dios. Podría tocar entonces el Salmo 91, que es el que todo el mundo, la mayoría de personas conocemos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: castillo mío y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Así que esa es una promesa de protección. Nosotros, amados hermanos, estamos bajo el escondrijo, bajo el abrigo del Altísimo. La sangre del Cordero nos protege. La sangre rociada de Jesucristo nos guarda, nos protege. Bendito el nombre del Señor. Y quiero decirte, amado hermano, ya para concluir, para ir concluyendo, la séptima promesa de Dios es la alegría.
Amén. Vamos a leer un texto de la palabra en esta noche sobre la promesa de Dios. En Hebreos 10, vamos a leer la palabra, Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 23. Hebreos 10, 23. Amén. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué maravilla de palabra. Esta promesa de alegría. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras. Oiga, amados hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que esa promesa de gozo, de alegría, la tenemos de parte del Señor. A mí me llama la atención de una historia bíblica, y es cuando Elías llegó allá a la casa de la viuda en Sarepta. Era un momento de crisis económica, era un momento de crisis también emocional, podemos decir. Era un momento de crisis de enfermedad, de muerte, porque había una sequía inmensa. Y la viuda dice: solamente tengo un poquito de aceite y un poquito de harina para cocinarla o para asarla, para repartirle a mi hijo, y ya mañana moriremos, porque ya no hay más nada. Es el único recurso que tenemos, es este poquito de harina y este poquito de aceite. Pero ¿qué le dice el profeta? Acuérdese de las promesas de Jehová. ¿Y cuáles fueron las promesas de Jehová? Que el aceite de la botella no se secará y la harina tampoco escaseará. Esas promesas son fieles y son verdaderas. He ahí que en aquel día, aferrándose de esa promesa, Dios multiplicó el aceite, Dios multiplicó la harina, y pudieron alimentarse en ese día, y aún sobró, porque la promesa de Dios es verdadera. Así que, amados hermanos, podemos estar confiados, contentos, seguros y muy firmes, porque las promesas de Dios están sobre nosotros. Así que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. No se apavore, no se asuste. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, es verdad que estamos viviendo tiempos peligrosos, pero tenemos una esperanza. Tenemos un Dios que nos ha prometido grandes cosas, y estoy seguro que las cumplirá, porque Él es fiel y verdadero, y como dice la Biblia, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mis amados hermanos, que la paz, que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes, y pueden descansar en paz. Dios me los bendiga. Mañana a esta hora estaremos nuevamente en un nuevo programa, en una nueva enseñanza. Los invito para que estén atentos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos.